comenzado. Hola, ¿cómo están? Pues bueno, vamos a iniciar con este módulo. En este momento vamos a platicar sobre el tema inicial, el tema 1, que es las estructuras sociales, políticas y económicas, ¿no? En una perspectiva contemporánea. Y bueno, me voy a permitir compartir la pantalla para que podamos ver la presentación en conjunto y sobre todo ir abordando las diapositivas que tengo en este sentido. ¿Sí? Entonces, bueno, como les he comentado, la idea del análisis de las estructuras contemporáneas, como lo mencioné cuando abordamos el temario, pues es que desde una perspectiva estrictamente, actual, podamos entender cuáles han sido los comportamientos de historia, ¿no? de estas estructuras sociales, ¿no? En los países, en los estados, en fin. Entonces, pues bueno, la idea fundamental es que lo vayamos abordando en el camino y que pues bueno, esto nos permita tener una claridad sobre lo que ha sucedido a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer dos sesiones, pues, digamos, dos momentos de esta grabación, de tal suerte que podamos tener una mayor facilidad para subirlas. Entonces, bueno, ¿qué sucede con las estructuras económicas y políticas contemporáneas? Ciertamente, primero debemos analizar esta idea de la cronología, ¿no? La cronología de los comportamientos sociales, económicos y políticos en el mundo, bajo un esquema de lo que ha sucedido, por qué ha sucedido y sobre todo cómo es que hoy en día se están observando estos fenómenos con la idea de una transición. Seguramente ustedes día a día han estado escuchando noticias, los twitters, las notas periodísticas que precisamente abordan esta idea, ¿no? De dónde está parado en este momento el mundo. No parado me refiero a que esté estático, sino en qué situación está, digamos, el estado del arte, como le dicen los pensadores de los fenómenos sociales, de manera inicial, y bueno, hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, bueno, entendiendo un poco la cronología de los comportamientos sociales, económicos y políticos en el mundo, es que nos va a ser más sencillo, o sea, nos va a ser más fácil el entendimiento de los porqués, ¿no? de la actualidad. Entonces, pues bueno, si nosotros observamos los timelines, podemos ver que estamos en una situación en la cual pues hoy en día el futuro, ¿no? Es ciertamente algo complejo de estudiar. Yo deseo en este módulo ir caminando hacia un enfoque prospectivo. Ya ustedes lo podrán haber visto en la definición del temario, que me gusta mucho hacer el abordaje de este módulo bajo el enfoque de la perspectiva estratégica, de lo que se puede hacer disculpen, lo que se puede hacer en un futuro, ¿no? Con negocios, con las empresas, con el posicionamiento de las mismas. Entonces, hay una distinción, ¿no? en esta idea de cada una de las épocas que ha vivido la humanidad. Y bueno, algunos textos, ¿no? Que son de gran relevancia, ¿no? Sobre todo en el estudio, el fenómeno el estudio del fenómeno, mejor dicho, prospectivo, que hablan de un bosquejo, ¿no? de un cuadro histórico, ¿no? de Condorcet, ¿no? que habla de 10 épocas, ¿no? En las que la humanidad, ¿no? ha estado como caminando, digamos, estamos en una época moderna y esto tiene implicaciones en el cómo abordamos los problemas y las complicaciones que el mundo actual nos pone enfrente, ¿no? Y bueno, ahí vamos pasando en este timeline hasta llegar a un punto de quiebre que es la parte de la cómo van evolucionando las especies. Aquí es
donde por primera vez podemos encontrar el fenómeno de la palabra progreso, ¿no? Es decir, hacia dónde va caminando el mundo, en la idea de que todo se va hacia mejor, ¿no? Es decir, cada época, cada etapa del mundo ha ido hacia mejores escenarios, ¿no? Hacia mejores estados de desarrollo, de calidad de vida, facilidad para acceder a satisfactores, ¿no? Entonces, la idea darwiniana de la evolución de las especies pues habla precisamente de esto, cómo los seres humanos hemos ido evolucionando y sobre todo, cómo hemos ido planteando nuestros desafíos, ¿no? Empezando, pues, por ejemplo, ¿no? Desde el descubrimiento del fuego, ¿no? O las primeras integraciones sociales, ¿no? Donde cambiamos también del nomadismo al sedentarismo, ¿no? Y hoy en día, cómo se observa bajo un esquema de progreso, ¿no? Es decir, si volteamos en retrospectiva, podemos ver que pues ciertamente en la humanidad, no solamente por los temas tecnológicos, sino socialmente hablando, hemos progresado, ¿no? Tenemos constructos sociales cada vez más complejos, lo cual también implica tener soluciones ante estos problemas complejos, también soluciones muy complejas, ¿no? Muy, digamos, cada vez con mayor integralidad, donde se atienden o atacan distintas aristas, ¿no? Bajo el concepto de integralidad, si así me lo permiten. Y bueno, pues esta idea de progreso va digamos, haciendo sentido en la historia de la humanidad. Y de ahí, bueno, pues ya, digamos, estaríamos abordando el tema del progreso, ¿no? Hay que entender que el progreso es anterior a una mentalidad progresista, ¿no? Incluso al mismo cristianismo y a los conocimientos, ¿no? Es decir, el progreso es una innovación, ¿no? que le es favorable a la vida humana, y el progreso puede ser desde la utilización pues más bien la no utilización de herramientas, ¿no? Por ejemplo, para el tema de la agricultura, a el uso de la COA, ¿no? Que fue la primera herramienta, y ahí ya hablamos de temas de innovación, ¿no? Es decir, cómo se innovó la forma en la que las personas cultivaban, ¿no? Entonces, bueno, en este lapso de tiempo que va desde una época primigenia hasta lo que hoy en día conocemos como progreso, pues ha pasado, ¿no? Ahí han sucedido ciertos fenómenos, ¿no? Y bueno, hay que entender que la noción del progreso pues implica tres cosas, ¿no? Primero, pues el cambio, ¿no? Que es natural, el estar de un estado A y pasar a un estado B, esto implica el cambio. La segunda es el tiempo, ¿no? Es decir, los grandes progresos de la humanidad se han dado en distintas etapas de la historia, pero estas están marcadas a veces por el fenómeno de los ciclos, ¿no? Es decir, cada cuánto tiempo se da un progreso, ¿no? Si ustedes lo analizan, cuánto tiempo pasó entre el descubrimiento, digamos, de la pólvora, ¿no? Y la creación de la bomba nuclear, ¿no? Y cuánto tiempo ha pasado desde la aparición del microondas hasta el día de hoy con, digamos, la nanotecnología, ¿no? Y si se dan cuenta, cada vez hay menos tiempo entre los grandes descubrimientos, entre las grandes aportaciones que da la ciencia, la tecnología, la innovación a la humanidad. Entonces, pues bueno, el cambio, el tiempo, y la segunda es que normalmente pues es para mejorar, ¿no? Es decir, mejorar los aspectos de la vida, la calidad de vida, el estado del arte, de la sociedad, en fin, ¿no? Que las personas se vean beneficiadas para. Ahora, aquí hay un concepto que indiscutiblemente hay que poner en el centro de discusión, que tiene que ver que si realmente este progreso ha sido, digamos, sostenible, ¿no? O buscando la sustentabilidad. Entonces, aquí, digamos, podemos hacer un punto de inflexión, ¿no? Y abrir el conversatorio en la sesión síncrona sobre si realmente el progreso ha traído consigo, ¿no? O trae de la mano el concepto de, bueno, preocupémonos también por las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, bueno, la idea es esa, ¿no? Que entonces el progreso trae estos tres elementos, ¿no? El cambio, el tiempo y la mejora, y también entender que esto se da con cierta gradualidad, ¿no? En algunos momentos los cambios son vertiginosos y bueno, generan una compulsión a nivel social.
social, y la otra es la definición de un rumbo, ¿no? Es decir, el progreso trae en teoría un rumbo definido, ¿no? Aunque en algunos momentos podríamos pensar que las grandes transformaciones pareciera que surgieron de la nada, ¿no? Entonces estos cambios, ¿no? Pueden darse de manera gradual, ¿no? Digamos, hay una gradualidad, y también es importante comentarles que, bueno, pues, al final del día, o finalmente estos cambios bruscos, ¿no? Cuando se dan de esta forma vertiginosa, tienden a ajustar de manera gradual a la sociedad misma, ¿no? Es decir, eso se llama, digamos, la teoría del cambio, ¿no? Donde una persona pasa de un estado A a un estado B, y este estado B es 180 grados distinto. Bueno, al final de cuentas, aunque hay una convulsión al inicio, el mismo individuo va ajustándose de manera gradual, ¿no? Entonces, de ahí la idea de, digamos, la gradualidad en el ajuste en la historia, en los desarrollos tecnológicos, en la innovación, digamos, los conflictos sociales igualmente, ¿no? Van generando ahí cierta gradualidad. Entonces, bueno, de ahí entendamos que el tiempo, por tanto, ¿no? Debe considerarse de inicio como lineal, sin embargo no lo es lineal, ¿no? De hecho hay una idea, ¿no? de la circularidad o del tema de los ciclos, ¿no? Que lo vamos a ver, por supuesto, cuando estemos dando la parte prospectiva. Pero entonces la teoría de ciclos habla de este tiempo circular, ¿no? Entonces, primero, digamos, tenemos la idea del tiempo lineal, donde un suceso jamás iba a volver a repetirse, ni siquiera, digamos, de manera muy similar, ¿no? La verdad es que no sucede así. A veces hay fenómenos que se han repetido, lógicamente poniéndolo en contexto, bueno, con sus características particulares, ¿no? Pero si el fenómeno se analiza, trae un gran componente de lo que sucedió antes, ¿no? Entonces, bueno, digamos, esas son los primeros elementos de este denominado progreso milenario, en donde analizamos qué es lo que ha sucedido en la historia de la humanidad. Después de ahí, digamos, bajo un enfoque de lo que sucede y cómo se gesta el progreso, hablemos de algo que se llama metabolismo, ¿no? El metabolismo es cuando tú consumes un alimento, cómo tu cuerpo transforma ese alimento en lo que necesita, ¿no? Por ejemplo, si nos tomamos un pedazo de pan, esos carbohidratos, al final de cuentas, el cuerpo, por medio del proceso de metabolismo, los transforma en algo, ¿no? En calorías para la energía, o en algún momento lo convierte en grasas para la acumulación, o lo convierte en azúcares, en fin, ¿no? El cuerpo genera el metabolismo, un proceso metabólico de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Entonces, bueno, ahí con algunas ideas, por supuesto que ustedes tienen la presentación en su plataforma, y por tanto, bueno, la pueden descargar y tal vez hacer una profundización sobre estos conceptos. Pero lo que es una realidad es que, bueno, pues durante mucho tiempo, ¿no? Se pensó, ¿no? Que la energía realmente, pues, si no era aprovechada, desaparecía, y bueno, de ahí surgió una teoría, ¿no? de que la energía no se destruye, ni se crea, o no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Ciertamente sí, ¿no? Bajo un esquema de hay poco escape de energía, ¿no? Entonces, cuando tú vas a hacer ejercicio, toda la parte energética que digamos que vas perdiendo ahí, no es que la pierdas tú, sino simplemente se está transformando en otras cosas, ¿no? En sudor, o en dióxido de carbono al medio ambiente, que después las plantas lo convierten en algo distinto. Bueno, igualmente pasa con el progreso, ¿no? Si ustedes ponen en perspectiva, por ejemplo, el descubrimiento del fuego nos permitió que ese elemento, ¿no? Que fue importantísimo para la humanidad, el día de mañana nos permitiera tener, digamos, el uso del vapor, ¿no? Para la producción en masa, ¿no? En las empresas. Entonces, este descubrimiento primigenio del fuego te permite posteriormente, bueno, pues lograr otros usos. Entonces, la capacidad humana se multiplica, ¿no? Vertiginosamente en un par de siglos, ¿no? Gracias, ¿no? Básicamente a la creatividad en el uso de la energía, ¿no? Y estamos hablando de la energía proveniente del fuego de manera inicial, ¿no? Entonces, bueno,
digamos, todo esto hay que tenerlo en mente, hay que ponerlo en contexto porque nos permite sentar las bases de lo que el día de mañana se ha denominado pues la transformación, ¿no? En el mundo de los negocios, en el mundo de la política, la economía, las ciencias sociales, ¿no? Entonces, digamos, regresando con el tema de las líneas de tiempo, y que incluso, digamos, su primer entregable tiene que ver con esto, con la creación de una línea de tiempo, pues, cómo vemos cómo ha surgido este concepto de la revolución urbana, una revolución comercial, ¿no? Entonces, pasamos de una vida sedentaria, ¿no? a lo que hoy en día podríamos digamos denominar como una vida que digamos no es sedentaria, sino se ha transformado en una dinámica impresionante, e incluso ya no solamente en el sedentarismo desde la perspectiva de que estás en un solo espacio, sino más bien estás en un espacio y puedes estar en muchos espacios, ¿no? Con estas ideas de la ubicuidad. Entonces, digamos, pasando de la vida sedentaria ahí a nivel histórico con algunos otros elementos, pero en el que me gustaría hacer cierto énfasis es cómo pasamos, digamos, de la parte del homo ludens al homo faber, ¿no? O sea, el hombre es lúdico por naturaleza, nos encanta el videojuego, preferimos tener tiempo libre, el trabajo se convirtió en algún momento como una obligación, ¿no? Y ciertamente, bueno, la idea es que bueno, el hombre es lúdico por naturaleza y se transforma en un homo faber porque el hombre necesita trabajar para lograr sus satisfactores principales, ¿no? Y de ahí ya nos vamos a la revolución comercial que se da en la Edad Media, ¿no? En donde ya empezamos a hablar de, digamos, el intercambio, ¿no? De los excedentes económicos, ¿no? Y que digamos, las sociedades empiezan a hacer transacciones, ¿no? de este tipo, ¿no? Hasta que, bueno, pues llegamos a un mundo, digamos, meritocrático, ¿no? En donde tú puedes progresar, ¿no? De acuerdo a lo bueno que haces o a lo que has estudiado, ¿no? O a los méritos que has obtenido en un trabajo, ¿no? Y bueno, de ahí finalmente, bueno, pues al joaquinismo como tal, ¿no? En donde hablamos de estas ideas ya positivistas, como lo es nuestra constitución, como lo son la mayoría de las filosofías organizacionales, pero también pasando por una idea de lo que estudia Marx, ¿no? Con el comportamiento de los seres humanos bajo un enfoque, digamos, de igualdad social, ¿no? Si me permiten mencionar así, y con Hegel, digamos, hablando del tema del hombre, las circunstancias y todo lo que la rodea, ¿no? Entonces, digamos, esta revolución urbana se va gestando a lo largo de la historia hasta que hoy en día pues se le conoce como esta parte de la revolución comercial, ¿no? Entonces, es decir, donde tenemos la gran capacidad de pasar, reitero, ¿no? De ya no solamente el excedente económico, sino de la creación de los excedentes económicos que a veces, o una gran mayoría de las veces, los países no consumen, ¿no? Tenemos países que son estrictamente exportadores, es decir, producen tal elemento, pero no es porque estén dentro de su factor de consumo primigenio, sino lo producen solamente para venderlo, ¿no? Es como, supongamos, México, ¿no? Si no consumiéramos maíz y tuviéramos muchísimo maíz, que lo tenemos, pues todo sería excedente económico, ¿no? Sin embargo, bueno, si es parte de nuestra dieta. Sin embargo, bueno, hay países, ¿no? Que vamos a analizar más adelante, que no generan excedentes económicos porque sean parte de su consumo, o consumen muy, pero muy, muy poco de ese producto, de ese servicio, sino que la mayoría es para generar el excedente económico. Entonces, de ahí viene otra teoría, ¿no? Que ya hablamos de una revolución urbana a una revolución comercial, ¿no? Que tiene que ver con el mercado, por supuesto, y ahora vemos el tema del mercado al gigantismo, ¿no? Y cómo se explica este tema del gigantismo. Bueno, pues cuando los grandes capitales, cuando las grandes organizaciones empiezan a hacer una, digamos, de dominancia, ¿no? del mundo, ¿no? Donde los grandes corporativos son quienes deciden hacia dónde van los mercados y los capitales, ¿no? Entonces, digamos, igualmente en esta idea de una secuencia de tiempo de cómo van apareciendo los fenómenos, llegamos desde la parte de la producción, ¿no?
el mercado para crear oportunidades, hasta hoy en día, ¿no?, el tema de la intensificación de las innovaciones, ¿no?, en donde estamos viendo que los ciclos de innovación cada vez se van haciendo más frecuentemente, ¿no?, y mayormente intensos, ¿no? Es decir, de cuánto tiempo ha pasado, ¿no?, entre la creación de un teléfono celular y la aparición de la siguiente generación del mismo teléfono, ¿no? Entonces ahí estamos viendo esta idea de los ciclos de intensificación de innovación, que cada vez se vuelven más cercanos uno con el otro, y tal pareciera, ¿no?, que nunca terminan, ¿no?, con esta idea de las espirales. Entonces este primer planteamiento tiene que ver con este fenómeno del estudio de lo que ha sucedido en las economías, ¿no?, en la sociedad, en las estructuras sociales, para poder entender cómo es que hoy se plantea una idea de negocio, ¿no?, una idea ya sea de la creación de un negocio o de cómo direcciona su negocio bajo un enfoque global. Entonces, digamos, estos son los planteamientos iniciales que dan pauta a analizar el siguiente elemento, que son las integraciones y las desintegraciones bajo una óptica de geopolítica. A ver, poniendo en contexto lo siguiente, o sea, nosotros estamos en un lugar privilegiado. México está en un lugar privilegiado, estamos muy cerca de Estados Unidos, somos una de las economías que voltean a ver la mayoría de las economías latinoamericanas. Sin embargo, bueno, dejando a un lado lo que en este momento está sucediendo por temas de la pandemia y también de ciertas decisiones no tan adecuadas, también digamos, entendemos y debemos de entender que México sigue siendo o sigue teniendo una posición privilegiada en relación a esta óptica, ¿no?, que los demás países tienen sobre la economía mexicana. Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Porque esta visualización de un país como X, o esta visualización de un país como tal, en relación al posicionamiento que tiene, te permite generar o te impide tener transacciones comerciales o relaciones comerciales con otros países, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay una idea muy clara sobre si realmente existe una sola civilización en el mundo, ¿no? Y la verdad es que al final del día nos estamos dando cuenta que no, ¿no? Entonces, bueno, en esta diapositiva, en esta transición, podemos ver que ciertamente ha pasado, ¿no?, en la historia de la humanidad distintos elementos que nos dan muchísimo foco, nos dan mucha luz sobre lo que pensábamos acerca de las civilizaciones y lo que hoy en día estamos ciertamente viviendo, ¿no? Por ejemplo, hoy en día vemos un retorno a un nacionalismo tradicional, ¿no?, exacerbado, donde los países están protegiendo sus economías y preferentemente están protegiendo, digamos, la no entrada, ¿no?, de personas, de talento, porque deben de proteger primero a sus ciudadanos, ¿no? Eso, digamos, en algún momento se veía mal, ¿no?, porque traíamos unos temas de colaboración internacional y de que todos los países tenían que ser hermanos. Sin embargo, bueno, pues los países también se empezaron a dar cuenta que con estos fenómenos migratorios, ¿no?, había muchos momentos en los que su población era desplazada por la población que llegaba inmigrante y, bueno, pues el acceso a las fuentes de trabajo pues era limitado, ¿no? Entonces, aquí digamos, la idea fundamental es entender el por qué se planteó en algún momento si realmente éramos una sola civilización, o con estas ideas de cómo regresamos a las bases, estamos viendo distintos elementos que van agregando la idea de que no es así, ¿no?, de que existen digamos, diferencias muy claras entre los países y que la civilización, como se llama de manera genérica, no es una sola, ¿no?, valga la expresión y la redundancia, sino más bien hay varias civilizaciones en el mundo y que van dando pauta, ¿no?, para la construcción de lo que conocemos como los estados-nación o como las economías. Entonces,
digamos, poniendo foco en esta parte, pues a mí me gustaría que abordáramos la parte de, bueno, pues, ¿dónde está Europa? ¿Dónde estuvo Europa? ¿Dónde está Europa? ¿Cómo se genera esta idea de lo que está sucediendo, ¿no?, en Europa, ¿no? Entonces, bueno, Europa fue el epicentro de muchas cosas, fue el epicentro de la educación, fue el epicentro de las civilizaciones, digamos, la parte también artística, el arte, ¿no? Y bueno, pues hoy en día estamos viendo que bueno, pues Europa, digamos, tiende a pasar de ser un factor hegemónico o de un elemento, ¿no?, que domina o que tiene cierta dominancia, ha tenido que digamos, dispersar un poco su poder, y también en estos fenómenos de la negociación internacional ha tenido que, digamos, bajar su posicionamiento de imperialismo, ¿no?, para llegar a fenómenos de, digamos, de negociación. Entonces, lo que sí es una realidad es que hoy en día, bueno, pues Europa voltea hacia América Latina, y más adelante Europa voltea a ver a América Latina porque ellos nos explican muy bien cómo es que Latinoamérica ha soportado y soporta tantas crisis, ¿no? Y bueno, nosotros vamos de crisis tras crisis y tras crisis, ¿no? Y seguimos aquí, ¿no? Entonces, bueno, la idea fundamental de esta parte es entender que, bueno, digamos, hay algunos escenarios que se presentan para Europa, ¿no? Y hablaremos de los dos escenarios que normalmente se están observando en la poscrisis europea. Y la una es que haya más Europa, y otra es que haya menos Europa, ¿no? En ese sentido, veámoslo de la siguiente forma, con esta idea del Brexit que estaba en la transición anterior. ¿Qué pensaríamos, no? Un país que al final de cuentas es hegemónico y que es una de las economías más sólidas del mundo, decide, ¿no?, salir de la Unión Europea, ¿no?, bajo un esquema, si quieren, no con tanta claridad, ¿no?, de lo que podría pasar, pero bueno, pues entonces la idea es que sale Inglaterra, Reino Unido sale de la Unión Europea, y esto genera una crisis de credibilidad y sobre todo una crisis de poder, de estatus en la Unión Europea, ¿no? Digamos, y si saliera algún país por ahí de los que se insertaron de los Balcanes o algo así, pues no pasaría tanto, pero estamos hablando de una de las economías que además fueron de las precursoras, ¿no?, para la construcción de lo que conocemos como la Unión Europea. Entonces, digamos, la pregunta aquí es, o sea, adiós Europa, y hacia dónde se está yendo la hegemonía, ¿no? Y entonces estamos viendo ahí algunos países, sobre todo asiáticos, que están levantando la mano y que en algún momento se podrían volver hegemónico, ¿no? Así como en algún momento Estados Unidos ha estado levantando la mano permanentemente para ser, digamos, la potencia del mundo, ¿no? Y así también Rusia lo ha hecho, por supuesto, pero estamos viendo que en Europa se están degradando un poco las cosas, ¿no? Entonces, digamos, es como una breve transición de cómo inicia la historia de las sociedades, y hasta llegar hoy en día a un escenario en el cual, digamos, las economías europeas, que fueron las precursoras de mucho de lo que conocemos hoy en día como progreso, están entrando en una crisis interesante, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se está pensando? Bueno, pues que Europa se va a latinoamericanizar, ¿no? Es decir, los europeos están viendo, ¿no?, que nosotros en Latinoamérica, entre los años 80 y el 2003, hemos sufrido 38 crisis, ¿no? Del 2003 a la fecha, otras tantas, ¿no? Pero bueno, digamos, este es un estudio que se hizo. Y entonces, digamos, la idea es que, bueno, antes en Europa estaban los sistemas financieros más sólidos, o estaba el sistema financiero más sólido. Hoy en día se está viendo que tal vez Latinoamérica tiene sistemas financieros mucho más sólidos que los europeos, ¿no? Y la idea es que, bueno, Europa se está fragmentando, ¿no? Y esta fragmentación está ocasionando que aún así se exacerbe más la crisis, ¿no? Entonces, digamos, las experiencias y errores de Latinoamérica, ¿no?,
han sido elecciones muy importantes para el manejo de las crisis europeas, ¿no? E insisto, ¿no? Ellos no se explican cómo es que seguimos de pie a pesar de que estamos en crisis tras crisis tras crisis, ¿no? Y seguimos aquí. Entonces, digamos, en este sentido, estas primeras contribuciones de entender la historia de lo que ha pasado en las economías y cómo se han construido, nos va a dar un punto de partida importante para las siguientes, digamos, sesiones, sobre todo en términos prospectivos. Entonces, bueno, pues, el problema real es que las problemáticas globales necesitan respuestas globales, ¿no? Hoy en día estamos transitando, ¿no?, de temas de disrupción tecnológica, ¿no?, hasta llegar a elementos de globalización política, y bueno, pues ahí con algunos retos que tenemos que enfrentar, ¿no?, desde la parte del reto ecológico hasta la parte, digamos, de los retos nucleares, o de lo que hoy en día pueden ser el regreso de las guerras frías, ¿no? China, Estados Unidos, Rusia, Estados Unidos también, ¿no? Y algunas que se están dando en Latinoamérica con países como, por ejemplo, Venezuela, Colombia, ¿no? E incluso en algún momento se vio esta idea con Chile, Perú, ¿no? Entonces, digamos, este planteamiento es cómo empezamos a ver las problemáticas a nivel mundial desde una óptica de la complejidad, y si esta complejidad nos permite ofrecer o dar respuestas globales, ¿no? Entonces yo creo que el estudio de un posgrado te permite, o te debe de permitir, analizar estas problemáticas bajo una óptica mucho más compleja, para que tú ofrezcas digamos, soluciones más viables y sobre todo que estén más cercanas a una integralidad, ¿no? Entonces, bueno, antes de pasar al tema de la economía y la hegemonía regional, vamos a hacer esta pausa para que los videos también no sean tan pesados, y bueno, pues regresamos en unos segundos. Muchas gracias.